que varios pueblos tuvieran paz y se sostuvieran así. Seguimos con los análisis de Pedro, que nos indica, mira, que hace una relación importante de esa sociedad animal o ese reino animal en el que nosotros pertenecemos. Y resalta una frase importante: las especies sociables son las que subsisten sobre los demás. Aquí nos está hablando de una palabra importante que es social, y social hace relación sobre esa capacidad que tenemos de reunirnos, de convocarnos, de protegernos. El hombre no ha creado la sociedad, es importante, el hombre no ha creado la sociedad es anterior que el hombre. Las sociedades animales, la conformación de colmenas, como lo explicábamos ahorita, animales como las hormigas, como las abejas, como los castores, nos indican que ciertos animales han entendido que convivir en sociedad hace que se aligeren mucho más fácil de los peligros que hay. Más adelante, la antropología, que realmente es el punto de partida de la humanidad, o nos indica la antropología que el punto de partida de la humanidad no fue la familia, sino realmente el clan y la tribu. Pero acá resalto dos importantes diferencias entre familia y tribu. Y la familia, pues, es ese grupo de personas que obviamente tienen una alianza o comparten alguna unión, un matrimonio, una hermandad, obviamente una descendencia a través de su padre e hijo. Y una tribu es la organización de un grupo que se complementa por sus costumbres, por su lenguaje. La gran diferencia entre familia y tribu. Y seguimos obviamente con el tema de tribu, porque para ese entonces, para el pasado, pues digamos que los pueblos comenzaron a conformarse y a protegerse y a fortalecerse a través de esas tribus. Esta presentación es muy importante porque aquí por primera vez comenzamos a hablar de la propiedad privada, y aquí como tal comenzamos a hablar de la igualdad. Propiedad privada en este lado, ¿por qué? La acumulación de propiedad privada no podría efectuarse. Estoy hablando de la característica especial de tribu, puesto que todo objeto que había pertenecido en particular a un miembro de la tribu era destruido o quemado allí donde se enterraba el cadáver. Es decir, el miembro del clan se enterraba con sus pertenencias. Entonces digamos que el sostenimiento de propiedad privada no se podía trasladar de generación en generación o de una familia a una familia como una herencia. Y aquí hablamos del tema de la igualdad, importante. Los primitivos horrorizaban al suicidio y a la sangre. En estas tribus un homicidio era inexplicable, era un comportamiento rechazable totalmente. Obviamente el tema de lucha por esparcir su tribu hacia otros territorios era algo muy diferente, pero en esta tribu, esa conformación de tribu, debía existir un respeto por la vida. Y qué importante esto acá, que mire con qué época comienzan a crecer reglas universales que hasta la época se mantienen, unas reglas del derecho internacional humanitario, como por ejemplo no se podrían asaltar un pueblo sin prevenir antes a sus habitantes. Es lo que típicamente comenzamos nosotros a entender como esa declaración de guerra que está obviamente soportada en los convenios internacionales. Y nadie osaba matar en el sendero que frecuentaban las mujeres para ir a la fuente. Mire qué tan importante son para nuestros antepasados algunos sitios donde no se podía cometer actos impuros como un homicidio. Pedro, en sus análisis y en su lectura, nos explica cómo en el tiempo comenzaron a desaparecer esos dioses divinos, esos dioses espirituales, esos dioses inalcanzables de aquella época, y comenzaron a aparecer estos dioses terrenales, que no es nada más la representación de aquellas personas que en determinado territorio o valle se convirtieron como en esa propiedad o adoptaron esa propiedad de terreno. Explico. Cuando desaparecieron estos reyes espirituales, aparecieron estos dioses terrenales, personas con un gran poder,
con unos grandes ejércitos, con unas grandes cantidades de oro, riquezas, que comenzaron a repartir tierras entre personas de su gremio cercano. Y obviamente, miren qué tan importante la historia nos comienza a convencer de que esta propiedad privada comienza a desencadenarse desde aquellos comportamientos de personas que se creían poderosas. Cuando hablamos de poder, hablamos de Estado. Cuando hablamos de Estado, hablamos de la conformación de varias personas que buscaban proteger a un líder. Es un gran ejemplo como Jerjes en aquella época en donde con su poder quería tomar posesión de varias tierras, y obviamente varios pueblos le hicieron oposición, y se presenta obviamente un conflicto para esa época. ¿Qué resultado de eso? Hay divisiones políticas, hay construcciones de ideologías, hay destrucciones de pueblos como historia. Quizás haya una relación directa entre esas divisiones de tierras que se hacían a democracia, por llamarlo así, que obviamente esa repartición de tierras se hacía sobre familias o sobre personas que le convenía al dios o al monarca que existía para esa época. La comuna del pueblo es una característica principal y nos indica unos puntos de vista importantes. Las familias aisladas que poseen la tierra como un bien común. Esas tierras eran dadas a familias que se encontraban lejanas de esas cabeceras de poder. Y obviamente entre los integrantes de esa familia, cuando se les entregaba un terreno, pues se repartían por partes iguales sobre los integrantes o sobre el número de integrantes de cada familia. Los integrantes de una familia son los encargados de construir puentes, talar árboles, cultivar en conjunto y se defienden de unas invasiones. Mire que al alejar las comunas del pueblo, comienzan a construirse obviamente otras civilizaciones fuertes conformadas por esa familia que comienzan a surgir como un poder. Optaba por tomar por sí mismo la iniciativa, por unirse, aliarse, federarse, crear una inteligencia grande o pequeña, numerosa o restringida, que respondiera a las nuevas necesidades. Como les estaba explicando, las comunas del pueblo comienzan a hacer ese surgimiento, lejos de esas culturas que ya estaban constituidas, fuertes, que ya tenían sus ejércitos, que ya tenían sus monarcas, que ya tenían sus líderes, y obviamente ellos comienzan a surgir por otros lados. De esta manera comienza la colonización en el mundo. Aquí vamos a hablar por primera vez de la palabra política. Y la política surge por unas características especiales como las siguientes. Cuando aislamos obviamente esas comunas del pueblo, cuando en la historia comienzan a adentrarse, a darle puertas abiertas a esas personas que recorren el mundo buscando aventuras como comerciantes, y otros que se dedican a un oficio como el arte, que para esa época pues obviamente no cualquiera hacía arte, no cualquiera escribía poesía, no cualquiera daba poesía. Digamos que esas poesías eran poesías más épicas y bélicas, poesías más ilustrativas de aventuras de grandes personajes. Esas personas se unen a hermandades que parecen tribus, y esta unión es necesaria para transmitir mutuamente los misterios del oficio. Mire que a través de esta expansión de la doctrina que comienzan a tener personas en esos pueblos y que comienzan a abrirse hacia conocer el mundo, es donde realmente con ese conocimiento que tienen, con ese reconocimiento de pueblos aislados, comienzan a hacer política, porque son tantas las capacidades intelectuales que tienen que comienzan a atraer adeptos y obviamente comienzan a ser reconocidos en nuevos, o a los nuevos pueblos y civilizaciones donde llegaban. Aquí hay una relación directa entre estos dos autores de los que he querido hacer énfasis en mi presentación, entre Pedro Kropotín y Andrade, quien nos da unas características principales para el desarrollo y el sostenimiento de un poder.
no sin antes indicar que el hombre, lejos de ser la bestia sanguinaria y feroz que muchos le atribuyen para demostrar la necesidad de dominarla, ha amado siempre la paz y la tranquilidad. Y eso es un ejemplo de lo que indicábamos ahorita nosotros. En algún momento de la historia, los pueblos comenzaron a entender que el sostenimiento de guerras, pues obviamente atraía incertidumbre, atraía pobreza, atraía destrucciones a sus pueblos, y la necesidad de unirse para sostener una paz, pues hizo que las sociedades, los pueblos, recayeran en un solo poder, en una sola autoridad centralizada. Ya con la conformación de esa autoridad centralizada, comenzó a verse muy necesaria la representación de la justicia, que es la necesidad que tiene todo pueblo para reprender a las personas que se comportaban mal o que hacían esos actos impuros para ellos en algún momento, algunos hurtos, algunos homicidios. Así que la justicia se representa y se hace necesaria, y comienzan los pueblos a tener esas primeras concentraciones de poder. ¿Por qué? Porque la persona que era el juez, pues obviamente era una persona que tenía cierto poder de decisión sobre el resto de los demás. Pero este juez debía ir alineado y acompañado siempre con una autoridad militar. Entonces mire cómo aquí el juez y la cabeza militar comienzan a ser, dentro de una estructura piramidal, la cabeza de un pueblo. Obviamente acá estaban los habitantes, pero lo que decían ellos dos se tenía que cumplir por decisión jurídica y por acción militar. Quien no la cumplía, pues obviamente los militares estaban para poder hacerla cumplir. Importante aquí, en el pasado hablábamos de un hechicero, y en muchas películas y en muchos libros los hemos visto como el hechicero o el sacerdote era como la voz de confianza del juez, del monarca. Y no solamente el hechicero, sino el sacerdote en alguna época del cristianismo comenzó a ser un consejero fuerte. Recordemos estas cruzadas, o recordemos esta antigua Roma, cómo era importante que para la posesión, inclusive todavía, para la posesión de un rey, debía siempre estar acompañado del visto bueno como tal de esa iglesia cristiana que se representaba en el Papa. Ese es el análisis de los dos autores que he escogido dentro de nuestra materia de teoría del Estado. Hasta aquí he hecho un análisis, obviamente, de cómo se comportó la historia a través de los comportamientos humanos, a través de esa sociedad que tuvimos con los animales, entendiendo cómo algunos se comportaban también dentro de una jerarquía de poder. Y también esa presentación nos ayudó para poder comenzar a estudiar cómo se presentaba esa propiedad privada, cómo las civilizaciones se dividieron entre tribus y familias, y cómo obviamente comienza a gestarse un entorno de poder sobre una autoridad centralizada o sobre una autoridad descentralizada, que realmente esa autoridad descentralizada se le da autoridad a cualquier habitante de cada aldea. En materia de teoría del Estado he podido asociar algunos conceptos históricos y del presente para poder entender qué es un Estado. Estas tres características me parecen importantes para definirlas. Es que un Estado es un pueblo que comparte una normatividad jurídica, política y administrativa. Más adelante vamos a poder entender cuáles esas diferencias de poder o esa descentralización de poder. La comunidad que históricamente coexisten en un territorio. Es claro, para que haya un Estado tiene que haber un territorio en donde se desarrolle esas funciones de Estado. Y un Estado hace una representación importante de cultura e idioma. Claro que no siempre, o no nos obliga a que en un Estado haya una sola representación de una cultura. Hay diversidad de culturas y hay diversidad de idiomas, pero obviamente debe sobresalir sobre ese Estado una cultura y un idioma. Es importante que entendamos acá que los términos de Estado y nación suelen confundirse, pero hay una gran diferencia entre ellos porque generalmente todas las naciones tienen su Estado. Sin embargo, hay una excepción importante.
no siempre